Esto ocurrió en el medio de este trasiego enorme y complejo que estamos atravesando los argentinos. El Tribunal Federal de Rosario falló en contrario al pedido de la causa Larrabure. Para hablar de esto está el doctor Javier Vigo Leguizamón. Doctor Leguizamón, buen día, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo andas, Coco? Bien, bien. Qué golpe duro ¿no? Realmente es muy doloroso porque nuevamente se demuestra que las víctimas de la guerrilla son los desaparecidos de la memoria pública, que no encuentran en la justicia argentina el adecuado respaldo y respeto al derecho a la jurisdicción, sino que reciben una y otra vez la respuesta de un simulacro de proceso. Se llama simulacro de proceso a un juicio que tiene la apariencia de tal, pero que en el momento en que se dicta una resolución prescinde totalmente de los elementos probatorios que están a la vista. Esto que estoy diciendo no es una afirmación aventurada de mi parte ni de Arturo Larrabure, sino es la prueba evidente que se advierte cuando se coteja la afirmación, por ejemplo, al voto del doctor Barbará, que dice que en el copamiento de la fábrica militar de Villa María no combatió el ejército, sino únicamente la policía, y que por tanto resulta inaplicable el dictamen o el informe 5597 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitido cuando el ataque de la Tablada. Si usted coteja eso con el video decididos del caso de Villa María, en ese video los partícipes del ataque al copamiento de la fábrica militar, varios de los partícipes del ERP, dieron su testimonio, haciendo la abierta apología de su sangrienta militancia. Y allí expresamente se reconoce que hubo un tremendo combate entre algunos miembros del ejército y la guerrilla. Por ejemplo, en ese video se dice textualmente: el grupo que se encontraba en el casino se dirigió a la casa del director de la fábrica, Osvaldo Guardón. El teniente coronel ofreció resistencia y se desató un fuerte enfrentamiento, lo que impidió su captura. En este episodio resultó herido un miembro del ERP, Iván Brolo, que posteriormente falleció. Dentro del casino de oficiales, en ese momento se hacía una fiesta. Estaba el Jorge Felipe, que tengo entendido que era un ingeniero. Y él declaró en este video y dice que empezó a escucharse un bombardeo, pero no algunos balazos, eran como granadas, como buses, era pesado lo que se escuchaba. El teniente coronel se había ubicado en la planta alta y allí resistía y perforaba las ventanas, las paredes, todo un tiroteo gravísimo, que para la Cámara Federal no existió, nunca combatió el ejército. Y si fuera poco, Fermín Rivera, que era un miembro del ERP, en el mismo video, en el minuto 32:10, dice: la retirada no fue igual que estaba planificada, porque la retirada estaba planificada sin que hubiera salido a la luz la acción. Acá había habido enfrentamientos con la policía en el puesto 1, había habido enfrentamientos con los oficiales de las casas próximas del casino, y había enfrentamientos en la compañía, y había habido un gran enfrentamiento en el hotel. Entonces, ¿en qué se basa la Cámara Federal de Rosario para afirmar que el ejército no combatió? ¿Pero sabe por qué lo afirma? Porque en ese informe de la Comisión Interamericana 5597, la Comisión Interamericana dijo que el artículo 3 de las Convenciones de Ginebra del 49, que impiden torturar y asesinar a los prisioneros de guerra, era aplicable tanto a los integrantes del movimiento Todos por la Patria, que atacó el cuartel de la Tablada, como a las Fuerzas Armadas. Y eso lo dijo en un conflicto que duró solamente 36 horas. ¿Cómo no iba a ser aplicable ese informe de la Comisión Interamericana y ese concepto a los hechos del ERP, que durante toda la década del 70 provocaron 190 asesinatos, 239 heridos, 201 secuestros? Pero para la Cámara Federal de Rosario, eso no implica un ataque sistemático a la población civil. Ahora, y lo presentan como que hubiera sido un hecho aislado. Ahora, es increíble el nivel de falacia, ¿no?, que está instalado, y ese nivel de falacia tiene un componente cultural que excede al propio servicio de justicia. Lo impactante de todo esto es cómo está instalado en el servicio de justicia este tipo de criterios, que no solo contribuyen a una verdad incompleta, sino que además yo no he tenido todavía oportunidad de leer el fallo entero, cosa que quiero hacer porque tengo realmente interés por estos temas,
sino que además en su esencia final, el fallo, más allá de las articulaciones que usted detalla, pretende ignorar que Larrabur estuvo secuestrado, torturado y fue muerto por el ERP, lo cual es la cuestión central del tema, no las formas de intrusión en una unidad militar. Ellos en una parte del fallo se ocupan en destacar el heroísmo, incluso Bárbara habla del heroísmo y hasta el martirio de Larrabur. Lo que pasa es que de nada vale que lo reconozcan si paralelamente a través de las falencias gravísimas que yo estoy denunciando se deja impune a sus autores. Larrabur, el heroísmo de Larrabur está a la vista. Está a la vista. Es un hombre que murió sin quebrarse, que intentaron proponerle canjear su libertad por la fabricación de explosivos y se negó, porque no podía traicionar ni a su patria ni a su ejército. Y era un hombre de fe, que murió perdonando a sus captores. No necesitan que se lo reconozcan, lo que necesitan sus deudos es que se haga justicia. Entonces, a ver, cuando a mí me tocó informar in voce ante la Cámara Federal, yo le pregunté a los camaristas, ¿qué son las víctimas de la guerrilla para ustedes? ¿Qué son? Sí. Si son seres con los mismos derechos humanos o son objetos. Esa es la pregunta de fondo que permanece. La Cámara dice de que el accionar o lo que se hizo con Larrabur fue inaceptable, etcétera, etcétera, pero deja impune a sus autores falseando la verdad histórica. Sí. Y fíjese que, por ejemplo, sostienen que en el discurso que Perón dio al país, luego del ataque del ERP al regimiento de Azul, en enero del 74, sostienen que Perón no imputó complicidad del Estado con el ERP. Y Perón dice allí, no es por casualidad que hechos de esta naturaleza ocurren en determinadas jurisdicciones. Y denuncia una connivencia culposa. Y a los 2 días renunció Oscar Videgain, que era el gobernador de la provincia de Buenos Aires, que además en la causa se ha aprobado, y lo dijo José Pablo Feynman, que protegía al ERP. Sí. Entonces, pero para la Cámara, Perón en el discurso no sé a quién se habrá referido. Bueno, pero por otro lado, ¿cuál es la lógica de introducir como una pieza jurídica expresiones políticas de un discurso? Me parece que no soporta absolutamente nada eso. No, eso es una prueba que nosotros habíamos acompañado, precisamente para demostrar la complicidad del ERP, la complicidad estatal con el accionar del ERP. Por eso era una prueba muy importante, porque Perón lo denuncia. Perón lo viene denunciando desde Ezeiza, la infiltración en los estamentos oficiales. También se deja de lado el tema de la trascendencia que tuvo el accionar del dictado de la ley de amnistía para aprobar la complicidad estatal con el accionar del ERP. Toda la doctrina internacional sostiene, que hay ambos entre otros, que la complicidad puede darse a través de la omisión. Si usted, con conciencia de lo que puede ocurrir, alienta de alguna manera el accionar de quienes luego van a cometer crímenes de lesa humanidad. Si usted compara la ley de amnistía argentina del 73 con lo que acaba de ocurrir en Colombia el primer paso fue desarmar a las organizaciones armadas antes del acuerdo de paz. En Argentina, en el 73, se liberó a todos los que estaban detenidos sin que las organizaciones a los cuales ellos pertenecían entregaran sus armas. Y a los pocos días empiezan a sucederse los hechos. Cuando uno lee los discursos, que también fueron dejados de lado por la Cámara, del debate de la ley de amnistía, comprende que los legisladores tuvieron cabal conciencia de lo que iba a ocurrir. Y sin embargo los liberaron y se estimuló el accionar de la violencia. Basta ver el discurso de Horacio Sueldo, cuando nosotros nos preguntan si la violencia puede ser legítima, puede ser monstruosa, nuestro único camino es la liberación. Lo demás depende de las circunstancias de la historia. Sí, quiero decir esto, yo puedo entender todos esos dichos en el contexto de lo que ocurría. Recordemos que en aquel momento la Revolución Cubana estaba sacralizada, era vista como un objetivo o como un camino de reconstrucción política en otro sentido.
la Unión Soviética estaba fuerte, el mundo se dividía alrededor de Vietnam. Un año después Estados Unidos se retiraba. Digo, había un contexto político que podía justificar muchas cosas y indudablemente había un camino en el cual mucha gente tendía a creer en esto. Lo que sí puedo decir también es que nunca el pleno de la sociedad argentina compartió todo esto. Esto ocupaba un espacio enorme en el escenario de la política y de la discursividad, pero no era lo que le pasaba a los argentinos. Sigue habiendo una distancia realmente enorme. Lo triste es que hoy se sigan tomando esos argumentos como argumentos propios, ¿no? Sí, incluso fíjese una cosa, ya que aludió a Cuba. Ellos sostienen, ellos toman el hecho de el secuestro de la República como que hubiera sido un hecho aislado. Sí. Entonces reconocen que sí que es cierto que los cubanos instruyeron a miembros del ERP, pero que eso ocurrió mucho tiempo antes, porque Gorriarán Merlo, nosotros probamos en la causa, reconoció en sus libros y en entrevistas que Cuba había instruido a un grupo importante de miembros del ERP. Pero usted, cuando se comete un crimen de lesa humanidad, no necesita que el aliento estatal cubano haya sido para un hecho puntual, claro, para que los instruyeron para que fueran a secuestrarlo a los arrabules. Basta con que lo hubieran instruido para producir actos terroristas en la República Argentina. Sí, Entonces sí. ellos están diciendo, no, ocurrió 3 años antes. O niegan, por ejemplo, que tuvieran capacidad de movimiento del ERP. Y si no tiene capacidad de movimiento, ¿cómo pudo simultáneamente en agosto del 74 atacar el regimiento de Catamarca y la fábrica militar de Villa María? Cuando uno escucha este video que yo le comentaba de Cirillos, el caso de Villa María, allí los propios guerrilleros reconocen que cuando se reunió el buró político del ERP en Villa María, donde estaba Santucho, Urteaga, Carrillo, los principales dirigentes, lo que les transmitieron era que había que hacer la acción simultáneamente para demostrar la potencialidad del ERP, para atacar al ejército contrarrevolucionario, le llamaban ellos, y demostrar su inoperancia. Entonces, ellos dicen de que no hubo conflicto interno, atacaban 2 regimientos a la vez, no había conflicto interno, y se lo reconoció el conflicto interno en la Comisión Interamericana. Entonces, bueno, esto es como negar lo evidente, ¿no es cierto? Así negar es. lo evidente. Así es. Bueno, van a apelar a la Corte, imagino. Ahora estamos trabajando en la interposición de un recurso de casación, es el primer paso procesal, y luego que se expida la Cámara de Casación, iremos a la Corte en el caso de tener una resolución adversa. Es interesante en este sentido ver un precedente, el precedente Carrillo, donde la Sala Tercera de Casación anuló una sentencia vinculada también a los hechos del 70, imputándole a los jueces basar sus conclusiones exclusivamente en su mera subjetividad y prescindiendo de las constancias históricas. Bien. Entonces, ese es un precedente muy importante a tener en cuenta. Bueno. Y estuvo vinculado precisamente al ataque del ERP a Catamarca. Bueno, habrá que seguir esto que es una lucha por la búsqueda de la verdad y el sostenimiento jurídico de la verdad. Doctor Leguizamón, gracias como siempre, muy, muy amable. Muchas gracias por llamarme porque es muy importante la difusión que ustedes hacen. Gracias, hasta luego. Bueno, el doctor Javier Vigo Leguizamón.